Buenas tardes. Es un placer volver a este auditorio del Museo Fundación Juan Mar de Palma. En noviembre del 2019, Mariana Enríquez ganó el Premio Ralde de Novela, uno de los más prestigiosos en su género, con Nuestra parte de noche. Poco después, y con pandemia de por medio, empezó a generarse un boom con esta obra, pronto auténtico objeto de culto, traducida, elogiada, abriendo suplementos literarios de Le Monde, Le Figaro o el New York Times. Hoy Mariana Enríquez, argentina de 1973, es considerada ya una de las grandes de la literatura hispanoamericana. No es que antes fuera una desconocida, publicó su primera novela con apenas 20 años y ya fue un fenómeno en su país. Ha trabajado como periodista en el diario Página 12, es un diario argentino especial un poco fuera del mainstream. Es autora de varias obras de ficción y no ficción posteriores y desde 2016 publica en España con Anagrama sucesivos libros que iremos comentando. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, un placer, gracias por invitarme. Ha hecho un auténtico tour de force para poder estar en Mallorca en este acto dentro de su apretada agenda europea. Nada, la paso bien. Bien, en 10 años te has consagrado como una maestra de lo inquietante, de ese género que bascula entre lo fantástico y el terror, aunque en tu caso con notas políticas y de crítica social, aunque en La Vanguardia nuestro crítico Mas Oliver Ródenas señaló que tu obra va más allá de cualquier identificación con un género. ¿Cómo definirías tu literatura? Yo creo que es una literatura de género, yo creo que es una literatura de terror. Lo que ocurre es que para mí el terror nace del realismo. O sea, yo no hago terror en un universo inventado, en algo que no sea reconocible, sino que es una realidad que se va distorsionando y se va volviendo inquietante, pero que siempre parte de lo real, reconocible, verosímil, cotidiano, y que incluso surge de ahí. O sea, no es una interrupción desde afuera, no es el color que cayó del cielo de Lovecraft, sino es eso que ya está en la realidad, se va distorsionando hasta volverse horrible. Está más cerca del siniestro, digamos, que de otra cosa. Entonces esa creo que es la diferencia con lo que en general reconocemos como terror clásico. Pero yo la definiría con tranquilidad. Además con tranquilidad en el sentido de que ya me parece que el género y el fantástico están un poco en el ADN también de la literatura argentina. Siempre la literatura argentina excede un poco, o sea, Borges es un escritor fantástico, sí y no. Cortázar es un escritor fantástico, depende. Silvino Ocampo es una escritora fantástica, no, pero es surrealista, pero no, pero, o sea, hay como, creo que hay algo que, hay un híbrido ahí que es una literatura que nos sale un poco natural, medio fuera de clasificaciones. A los argentinos, sí. Pero me gustaría ir un poco al origen. Tú eras lectora precoz, sí. Comienzas a escribir pronto. Me gustaría que hablaras de tu ambiente familiar, porque has escrito que en el pueblo donde vivías, a los padres, una vida entera de crisis económicas y dictaduras los había enloquecido y vuelto incapaces de criar cualquier cosa, y menos unos adolescentes. Sí, así es. Sí. Extiende un poco esta consideración. Sí. Bueno, yo nací en el 73, fines del 73, y en el 76 empieza la dictadura, yo tenía 2 años. Esos años ya configuraron, digamos, unos hogares que o estaban inmersos en la represión, con gente que era secuestrada o con mucho miedo, o hogares como el mío que eran conscientes de lo que sucedía, pero que no tenía una participación política activa. Lo que quiero decir, todo el mundo estaba paranoico, traumatizado. En la dictadura, además, para mí es importante, ocurre un mundial de fútbol, que en Argentina es como, bueno, y luego la guerra de Malvinas en el 82, quiero decir, no fue solo años de plomo tranquilos, sino fueron años muy intensos, pero todo esto contribuía a enloquecer cada vez más a la gente, ¿no? O sea, entre el mundial, después la guerra, después, bueno. Y
Claro, los padres, mis padres, que eran jóvenes, en ese momento terminan la dictadura todos muy traumatizados. La postdictadura, que son los años 80, hiperinflación, crisis económica muy grave, al mismo tiempo el juicio a los comandantes de la dictadura, y claro, los padres estaban todo el tiempo tratando de buscar trabajo, tratando de conseguir un pasaporte para ver si se podían ir del país ellos o eventualmente nosotros. Y lo que eso provocaba era que fueran seres muy ansiosos, que cuando los hijos como yo éramos adolescentes, la relación era áspera, compleja, nerviosa, nos íbamos de la casa pronto. No digo irnos solamente como ser un adolescente común, sino vivir en la calle. Y eso hacía que fuese una generación bastante abandonada, ¿no? Porque venían de padres que habían atravesado mucho y que les costaba mucho después saber qué hacer. O sea, cuál era la normalidad, cómo se vivía normalmente. Todo eso se ve en tu primera novela, Bajar es lo peor, la publicas Sí. a los 19 años y apuntas líneas argumentales que saldrán después y que no son cualquier cosa. Has dicho que tus protagonistas, Narval y Facundo, eran un concentrado de mis obsesiones adolescentes, que son muy parecidas a mis obsesiones actuales. Sí. El vampirismo, el amor entre hombres, la turbia belleza baudelairiana, la belleza injuriada de Rimbaud, la literatura fantástica y de horror, los subterráneos, los demonios, River Phoenix, Keanu Reeves, Lestat y Luis. Sí. Bajar es lo peor fue una especie de reescritura de Mi mundo privado, la película de Keanu Reeves y Phoenix, Sí. y Entrevista con el vampiro, pero ubicada en Buenos Aires. Esto es Sí. un paquete muy Sí, es un concentrado paquete. para una chica de 19 años, ¿no? Sí, sí. Pero además es verdad que sigue siendo lo que podemos encontrar en buena Sí, parte. sí, como el gótico romántico, gótico, romanticismo, simbolismo, en fin, homoerotismo. ¿Qué chica de 19 años eras como para pensar todo esto? Bueno, era muy particular. Tenía el pelo muy largo, negro. Todo era negro en realidad. Eras gótica. Entre gótica, punk. Punk. Había días que me despertaba y que quería ser como Anita Pallenberg, la esposa de Keith Richards, entonces estaba como, me teñía el pelo de rubio. No, era difícil. Daba mucho de noche, leía mucho, iba a muchos conciertos de rock. Tenía muchos novios. La pasaba bastante bien. Sin embargo, esta es una novela muy dura, centrada además en ambientes de prostitución, droga. Sí. ¿Qué representa para ti que te publican tan joven y que tengas tanta repercusión? Porque es una novela que se hace oír en ese momento. Sí, y fue casi una casualidad. Es una novela que yo escribí como si fuese una especie de folletín para mis amigos. Tenía amigos que estaban en bandas de rock, tenía amigos que eran pintores, tenía amigos... era mucho como el ambiente muy underground en La Plata y en Buenos Aires, y yo podía escribir. Entonces tenía mis fanzines y tenía la novela. Y yo le hacía leer a mis amigos como parte de todo ese ambiente. En esa situación hubo una serie de casualidades, que la hermana de una amiga mía trabajaba en una editorial, se enteró que yo tenía una novela y la llevó porque estaban buscando una novela de una escritora joven, porque esas ideas geniales de las editoriales habían hecho una colección sobre literatura joven, pero no tenían ningún escritor joven. Tenían gente grande escribiendo sobre cosas que ellos suponían que les interesaban a los jóvenes. Había que llenarla. Sí. Entonces, bueno, aparecí yo. Y me editó la novela Juan Forn, que es un escritor que murió hace poco y que era muy... en ese momento era muy importante en el mundo editorial. Creo que fue para mí algo una cosa que tuve mucha suerte, que yo no sabía quién era, porque yo no venía de la literatura ni pretendía publicar, no venía con esa ambición, no quería ser escritora, no sé qué quería ser, periodista de rock quería ser y cubrir Glastonbury, era mi idea, pero bueno, entonces yo no conocerlo, él no me imponía para nada. Era un editor, y me acuerdo que trabajábamos en la oficina en Editorial Planeta y él traía escritores para presentármelo, yo me llevaba mal con todos,
Creo que el único con el que me llevé bien fue con Fresán. Al que has vuelto a encontrar en Barcelona. Sí. Yo le conocí a Forne en Buenos Aires en el año 2000 y se acabó convirtiendo en una figura mítica de la literatura argentina, murió relativamente joven, y tú le prologaste una recopilación de artículos que publicaron en 6 Barradas. Sí, porque mantuvimos una relación después durante toda la vida. Y fue muy importante porque él creo que también, al estar con una persona que no pensaba, es el editor de Biblioteca del Sur, que fue una colección que descubrió muchísimos escritores en Argentina. Como yo, a mí me decían Biblioteca del Sur, decía, bueno, qué sé yo. Tú dices en concreto que Juan Forn me cambió la vida, lo cual es mucho decir. Sí, es así. Porque él me dijo, mira, este libro está bien, te podés dedicar a esto, trabajemos en esto. Me compró una computadora con el anticipo del libro porque yo no tenía la computadora. Me dio su teléfono, me dijo, llamame a cualquier hora. Un día yo borré, en ese momento se podían borrar las cosas, ahora no porque van a la nube, pero en ese momento se podía físicamente con la computadora y yo lo hice, por supuesto. Entonces lo llamé, no sé, a las 3 de la mañana y me ayudó a recuperar el archivo. Quiero decir, era muy generoso y además se puso como una especie de misión de decir, es una salvaje, pero vamos a tratar de que sea una escritora. Y bueno. Tú en esa novela metes mucho cultura rock, punk, droga, sí. Y eso, que además tiene ese tono romántico que tú querías reivindicar, pero puesto al día, digamos, 1990, esa novela te ha perseguido hasta hoy, ¿no? Te encuentras gente que la leyó, que fue importante para ellos, que les marcó, ¿no? Sí, gente de mi edad. Y ahora, cuando se reeditó, gente que otra vez... Estuve hace unos días, le contaba antes, cuando hablábamos antes de que vinieran ustedes, buenas noches además, que no dije. Estuve en Sevilla y me entrevistó una chica muy joven, no sé ya, para mí desde que tengo canas toda la gente tiene entre 30 y 55. Sé que era más joven que yo y creo que por mucho, pero no se lo pregunté. Y me decía ella algo así como... Me parece increíble que en los años 90 hubiera bandas y fanzines, y yo digo, ay, qué vieja estoy, Dios mío. Claro, porque para ella es lo que está viviendo en este momento, con su grupo punk y haciendo los fanzines, y yo, ay, es como, ay, Dios mío, claro, ese era mi mundo. Y ella me lo dice como yo cuando era joven se lo hubiera dicho a Lou Reed. Y dije, claro, pero estuvo bien igual, lo que pasa es que me deprimió un poco esa noche. Pero sí, me persiguió bastante, y sobre todo la cuestión en esa época yo era muy chica, entonces era como, ¿cómo sabes tanto sobre drogas? ¿Cómo sabes tanto? Y yo ahora no tengo ningún problema en contestarlo, pero en ese momento me da miedo ir presa o algo. Y no pasó nada. ¿Sabías tanto sobre drogas por experiencia personal? Claro. Entonces... o por ver a alguien, no sé. No, pero en general yo sí. No. Y tenía miedo en la televisión, por ahí, porque fue como una especie de pequeño fenómeno y no se trataba a las chicas como se las trata ahora, a las chicas tan jóvenes. Era realmente un poco brutal. Pero bueno, fue un aprendizaje. No en ese momento, no la pasé tan bien, pero con el tiempo... Tú te incorporas al periodismo en Página 12, ya hemos dicho que es un diario especial porque rompía un poco la dialéctica entre La Nación y Clarín, quería dar un poco otro tipo de mensaje. Y has hecho un montón de periodismo. Hace poco Anagrama publicó una recopilación de 600 o 700 páginas que se llama El otro lado. Hay muchísima crónica de música, de literatura, de cine, siempre con una visión, digamos, alternativa. Buscas... Por ejemplo, tratas mucho gente que ha muerto joven, músicos que River Phoenix, Kurt Cobain, Brian Jones, pero también hay confesión personal. Por ejemplo, explicas tus terapias, dices que desde los 2 años vas a terapia, y cuentas el caso de una terapeuta que fuiste a verla y resultó que salió corriendo porque habían atropellado a su madre y tuviste que atenderla tú a ella prácticamente, ¿no? Me confirmó todos mis miedos, me había mandado a esa terapia porque yo tenía miedo de que mis padres se murieran o desaparecieran. Esto era en el medio de la dictadura, así que era posible, pero no es que yo tenía el dato, es que estaba en el aire, ¿no? Había algo en el aire.
Entonces me mandaban a la terapeuta para sacarme ese miedo, porque yo la pasaba realmente mal. Si llegaban tarde, mi mamá era médica, así que llegaba tarde muy seguido. Y creo que a la cuarta sesión, durante la sesión, un tren atropelló a su madre y a su hermano. Así que yo le dije, no le dije a mi madre, pero en mi mente pensé, tengo razón yo. Como... El peligro es real, ¿no? ¿Por qué me niegan que la gente se muere? Se muere. Claro. ¿Qué te ha aportado el periodismo, todo este trabajo de 20 o 25 años? Mucho. Mucho porque, por un lado, está la cuestión del oficio, yo puedo escribir casi en cualquier circunstancia y para mí no existe como esa parte del escritor de la página en blanco, que tenga que bajar la idea. Quiero decir, o sea, tengo algo que está muy relacionado con el trabajo, con el oficio. Puede ser que escriba una página horrible, pero eso también me pasa en periodismo, de hacer una nota que no me gusta y sé que al otro día puedo hacer una que está bien. O sea, no tengo una relación que tienen algunos escritores con la literatura que es muy especial. Tengo una relación muy respetuosa con la literatura que hago, pero no tengo una relación sacramental con lo que hago. Quiero decir, puedo desprenderme, volverlo a hacer, lo que sea. Y luego hay algo, como a mí me interesa mucho la cultura pop, me interesa mucho el cine, mis influencias, la literatura por supuesto, pero no son las únicas. El periodismo siempre me sirvió para estar muy al día con eso, no solo con nuevas tendencias, sino con ir descubriendo cosas. Y luego, en el libro de Periodismo se nota, me parece, empezar a traer mis obsesiones hacia el periodismo. Entonces yo estaba escribiendo, hay muchas de esas notas de los que mueren jóvenes, con un libro que se distribuye en España, pero no está publicado por una editorial española, se llama Este es el mar, es un libro muy corto, que es una novela sobre rock, pero es una novela sobre un músico que muere joven. Entonces ahí yo en esa época estaba estudiando las vidas de los músicos que mueren jóvenes. Entonces, mientras tanto, hacía una nota. Se cumplían 20 años de la muerte de uno y yo estaba leyendo biografías hace un año y entonces empecé a hacer un todo entre el periodismo y mis obsesiones literarias. Con el tiempo, por supuesto, ¿no? Pues al principio... ¿Y cuál fue tu conclusión sobre los músicos que mueren jóvenes? Bueno, hay una conclusión que escribí en ese libro, que es que hay una especie de necesidad de devoción pagana que exige esta especie de jóvenes dioses para adorar, y que es como una especie de profecía autocumplida, ¿no? Después, incluso creo que hay un deseo a veces sobre todo de los fans, de conservar al músico o al ídolo en cierta edad, que el músico termina cumpliendo también porque envejecer es muy raro. Bueno, es la maldición de los dioses griegos, ¿no? Exactamente. Vive intensamente y muere joven. Yo lo pienso un poco de esa manera. Después, qué sé yo, el motivo real es que se drogaban mucho, ¿no? Pero Byron y Shelley no se drogaban y también mueren jóvenes. También, ¿no? Mueren jóvenes. Hay algo de eso, igual ¿no? sí que se drogaban. Sí, sí, creo que también un poco. Sí, también un poco, pero no mueren por eso. No mueren por eso. Porque, digamos, de hecho, Shelley se ahoga. Pero hay algo de la necesidad, digamos, de la juventud como algo que no se corrompe. Yo creo, bueno, a John Lennon lo mató un fan por eso, para evitar que se convirtiera en alguien que no era John Lennon, digamos. Eso es un síntoma, digamos, de esa necesidad, creo que tenemos de mantener, por algo existe esa máxima griega, ¿no? Es así, el héroe es eso, el dios es eso. Tú en el 2014 publicas La hermana menor, que es una biografía de Silvina Ocampo, la esposa de Bioy Casares. Sí. Y, bueno, con este libro te metes en lo que José Donoso se refería entre admirado y displicente
al arrogante Olimpo porteño de las letras, es el Sí. mundo de la superclase alta, tanto literaria como social. Para ti, viniendo de ese mundo casi marginal del Sí. punk y del rock y tal, ¿qué representa esta entrada? ¿Qué querías encontrar en el mundo del Asocampo, del Grupo Sur, que era un poco como lo más elitista que ha dado la literatura latinoamericana? A mí Leila Guerrero fue quien me ofreció hacer la Silvina Ocampo. A mí siempre me había interesado muchísimo, pero necesitaba que alguien me lo ofreciera porque hacer un perfil, una biografía es mucho trabajo y yo pues, me daba mucha pereza. Pero dije, no, lo voy a hacer. Principalmente me daba mucha curiosidad. No fui a hacer ese libro con un prejuicio, incluso de la formación de mis padres y de la formación de cierta literatura asociada con el lugar en el que trabajo y también con cierta crítica literaria que durante mucho tiempo marginó a estos escritores sobre todo por su no compromiso político o por ser conservadores. O por su compromiso político. Conservador, quiero decir. A mí me parecía ya que para mi generación era una discusión saldada, quiero decir, ya está. O sea, no me puede seguir preocupando las inclinaciones de derechas de Borges, no es lo que me interesa de Borges, me parece que tampoco tiene mayor importancia. Quizás es diferente para quien lo vivió cuando estaba vivo, él. Entonces era un referente que dijera ciertas cosas, pero a mí ya me da igual, es la obra y el artista, ¿no? O sea, no me importa. Entonces me aproximé desde ese lugar a Silvina y con muchísima curiosidad, porque ella tampoco era la típica persona de esa clase. O sea, por ejemplo, era una mujer, no le gustaba el lujo, no le gustaba la moda, no daba cenas. Las cenas de Silvina eran arroz quemado. Pobre Borges, ¿no? Que cenaba. Sí, Borges estaba desesperado, pues cenaba siempre en la casa y cuando no estaba la cocinera, que además no estaba muchas veces porque todo el mundo hacía lo que quería en la casa de los Bioy. Y se ponía a cocinar, ella era una tragedia, tenían que terminar comiendo afuera, la casa estaba llena de cucarachas, solían no tener azúcar cuando venían periodistas y le decía a los periodistas, las cucarachas se comieron el azúcar, perdón. No atendía el timbre porque no quería atender el timbre y decía que las cucarachas habían comido el timbre, pero es que había tantas cucarachas que era todo verosímil esto. Entonces era como que vivía una especie de decadencia muy extraña que yo pude reconstruir a partir de entrevistas con otros, porque ella hace mucho que está muerta. Pero lo que sucede ahí para mí, como escritora, pensándolo como la tradición argentina, es quizás yo ideológicamente estoy muchísimo más cerca de otros escritores posteriores y de otra generación, pero esa generación es la que más me gusta literariamente. Entonces, en mi cabeza hay una especie de síntesis. Digamos, a mí me interesa mucho más esos escritores, incluso me interesa mucho más la obra de esos escritores cuando eran más conservadores. Cortázar, a mí los libros de Cortázar después de que Cortázar tiene un compromiso con la izquierda no me gustan tanto. Me parecen demasiado evidentes en su bajada de línea progresista, con la que puedo estar 100% de acuerdo desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista literario me parece que no funciona tanto. Entonces me aproximé con muchísima curiosidad. Y ves cosas raras, porque la gente muy rica no sirve para nada. Es alucinante. Muy rica. Entrevisté a una que era muy rica y la señora estaba sola, no había venido. El eufemismo es la chica que trabaja en casa, que es la mucama, vestida de mucama, es un espanto. Pero quiero decir, ellas usan este eufemismo. La chica no había venido. Entonces no me podía ofrecer un café porque no sabía cómo hacerlo. Y yo no me ofrecí a hacerlo yo porque pensé, si le rompo la cafetera, quizás es una cafetera que vale $1 millón, ¿y yo qué hago? Entonces no tomamos café y estábamos hablando de totalmente secas, ni agua, nada. Y yo decía, esta mujer, la chica, no viene 4 días y la encontramos muerta. O sea, ¿sabe salir de la casa esta mujer? Fue muy particular y sobre todo en un país como Argentina donde yo no entiendo muy bien de qué viven.
ya a esta altura, porque no hay ese nivel de riqueza. Hay gente muy rica en Argentina, pero la riqueza... Son fortunas de los años 30. Son ¿no? fortunas de los años 30, estas, claro. La gente muy rica en Argentina tiene fortunas de otros orígenes, no de esos orígenes. Entonces, no sé, desconozco. ¿Y llegaste a entender la relación que tenía Silvina con su famosa hermana Victoria, que era la reina de las letras argentinas durante 40 años, Victoria Ocampo? Era una relación muy punzante, se peleaban mucho, creo que no se llevaban bien. Creo que Victoria no entendía la literatura de Silvina, que sobre todo cuentística, su literatura, cuentos crueles, cuentos surrealistas. Hay que tener en cuenta además que las Ocampo, el español es la tercera lengua que aprenden. La primera lengua fue francés, que era la lengua, la segunda inglés para que se manejaran en el mundo, y recién después era la lengua de los campesinos del país donde habían nacido, que era en Argentina. Entonces, Silvina cuando empieza a hacer literatura, Victoria es diferente, porque Victoria escribe diarios sobre todo, y es una activista cultural, diríamos ahora, ¿no? Con Sur, pero también con las reuniones en su casa, con traer a Buenos Aires desde Tagore hasta Hans Bach Novensenberger, por ejemplo, era una cosa Ortega y Gasset. Sí. Ortega y Gasset, o sea, que eran muy amigos y intercambiaban cosas. Silvina todo eso no le interesaba, ella quería escribir, y los primeros libros son libros donde uno se da cuenta que se está enseñando a escribir en una lengua que le resulta rara. Entonces son libros muy, muy extraños, y creo que eso no le gustaba a Victoria. Victoria quería una literatura más relacionada con el presente. Victoria era una mujer que iba a Harlem sola, cuando Harlem todavía no era un lugar de moda, iba a ver gospel, se volvía loca, escribió un artículo sobre gospel, quería traer a músicos de gospel a la Argentina. Silvina, mientras vivía en su departamento enorme, pero chiquito en algún sentido, escribiendo cuentos sobre niñas que les explotaba la cabeza, o no sé, metían arañas en los tocados de novias y mataban a la... Bueno, es una cosa totalmente... Y creo que no entendía su extravagancia. Y luego hubo problemas personales también. Y no le gustaba, no le caía bien Bioy Casares, no le parecía un buen elemento para la familia Ocampo. Le parecía un estanciero guapo e inútil. Así, ¿eh? Guapo lo era, pero sí, era muy guapo. No. Era muy guapo. Bueno, tú en el 2016 recibes el Premio Ciudad de Barcelona por tu libro de relatos Las cosas que perdimos por el fuego. Y el jurado destaca el modo en que combina la naturalidad de estilo sin patetismo melodramático con dosis de humor negro y ácido para minar la cotidianidad con subsuelos inquietantes. Y aquí ya es cuando empiezas a incorporar un poco esa carga quizá política que en otras obras anteriores no es tan visible. Por ejemplo, en La hostería, uno de los cuentos, transcurre en una casa que había sido escuela de policía tiempo atrás, y hay ruidos nocturnos, persecuciones, gritos. Esto, digamos, te sale ya con una voluntad deliberada de tocar este pasado negro de la dictadura. Un poco sí, porque mi relación con la narrativa sobre la dictadura y con la experiencia de la dictadura tiene muy poco que ver con el testimonio, con el realismo, con lo periodístico. O sea, en mi casa era una casa en las afueras de Buenos Aires donde la situación era muy opresiva. Yo era niña, o sea, era opresiva en el sentido de que mis padres hablaban permanentemente de lo que pasaba y me decían, no digas nada en la escuela. Y yo pensaba, ¿de qué no digo nada de todo lo que hablaron? Porque habían hablado de todo, desde hacer milanesas hasta... ¿Cuál era la parte? O mi papá volvía, él trabajaba en una fábrica, era gerente de una fábrica que después cerró, que tenía mucha presencia sindical, y hubo muchos secuestros. Entonces mi papá por ahí venía y en vez de decir secuestraron a tal o tal, no se usaban esas palabras. Después se usó desaparecido, eso es posterior. Pero en el momento mi papá llegaba, venía a comer y decía, se llevaron a tal. Y mi mamá decía, ay, no. Y yo, ¿a dónde se lo llevaron? ¿Quién se lo llevó? Era muy fantasmal y casi como surreal la situación. Entonces era como la experiencia sensible era esa. Más estar sola en una casa, porque para hacer reuniones de mucha gente, que esto es algo importante creo a veces,
había que pedir permiso a la policía, o sea, no se podían reunir más de 6 personas. Eso quería decir que en los cumpleaños, para poder hacer un cumpleaños de un niño, había que pedir permiso para poder invitar. No era tan común que uno invitara a sus amigos a la casa porque no se podía. Entonces había una relación de mucha soledad, que yo lo que hacía era leer en eso. Entonces y luego, cuando la dictadura termina, por una cuestión de que el gobierno toma la decisión, muy valiente por otra parte, de juzgar a los generales, lo que necesitaban, llevarlos a juicio, era que la gente supiera lo que habían hecho. Porque primero había mucha gente que no lo sabía sinceramente, había mucha gente que lo ocultaba y había mucha gente que lo minimizaba, porque había partes del horror de todo eso que eran increíbles. Entonces lo que se produce es una hipertrofia, un exceso de información de todo lo macabro de esos años. Entonces yo tenía 10, 11 años, había una revista que un señor en la tapa decía: yo torturé en la Escuela de Mecánica de la Armada, que es uno de los centros, unos campos de concentración, y yo decía: ¿qué será torturé? Mira, buscaba en el diccionario, wow. Entonces leía, y era yo digo, una experiencia que era border frívola, porque había algo como de... y le sacaban la piel de los pies, o sea, uno tiene 11, 12 años, no es... Entonces hay algo de esa experiencia de esos años que era muy parecido al género de terror, incluso a cómo se lo vive, con cierta adrenalina, saber qué más, los adolescentes muertos en la noche de los lápices, chicos de 16 años secuestrados y asesinados que no se encontraban sus cuerpos, y lo que les hicieron era más parecido a lo que puede hacer el protagonista de Halloween que a un gobierno autoritario, en serio. Bueno, en este libro hay varios casos de desapariciones. En El chico sucio desaparece un niño indigente, sí. En la casa de Adela desaparece Adela, en Tela de araña, o sea, sí. Es recurrente el tema este de la gente que se borra. Es recurrente porque además continuó. O sea, en mi primer año de la universidad, la policía fue uno de los últimos recambios, quiero decir, porque es difícil. O sea, ¿qué vas a hacer? Sacar a todos los policías, poner nuevos. O sea, llevó su tiempo el entrenamiento democrático de las Fuerzas Armadas, quiero decir. Entonces, salir en los años 80 y los primeros años 90 era escaparse de la policía, exponerse a la policía, saber qué hacer cuando te tiran gases lacrimógenos. Yo es un entrenamiento que tengo incorporado, que no quiero tenerlo incorporado, pero sé qué hacer. Entonces, un compañero mío, Miguel Bru, era mi compañero de noche de tomado. Hacíamos cosas horribles como emborracharnos con licor de mandarina. Nunca se emborrachen con licor de mandarina, porque no pueden ver una mandarina en su vida entera después. Ahora recién. Bueno, y él tenía una banda que hacía mucho ruido con la banda y lo denunciaban los vecinos. Bueno, tonterías. La cuestión es que se peleó con los policías, se los enfrentó, no sé, estaría borracho. Y se lo llevaron a la comisaría, le pegaron y se murió porque le habían pegado mal. Hicieron desaparecer el cuerpo. Hasta hoy está desaparecido el cuerpo. Esto era democracia, era un compañero. Era amigo tuyo. Era un amigo mío. Y hasta hoy están haciendo rastrillajes, ahora ya buscando los huesos, por supuesto, ¿no? Lograron que fueran presos los policías que lo secuestraron y que lo mataron por una serie se hizo un juicio muy largo y se pudo comprobar que lo habían hecho, pero nunca encontraron el cuerpo. E incluso ellos montaron una situación, por eso digo que es todo fantasmal, porque me acuerdo que nosotros decíamos: ¿dónde está Miguel? O sea, ¿dónde se habrá ido? Tiene una novia que era amiga mía. Y unos amigos fueron a ver, él tenía una pequeña casita junto al río, en Punta Lara se llama. Y en la casita alguien había prendido una fogatita, había dejado restos de café, o sea, parecía que hubiese estado ahí, pero era una situación armada para que... Entonces es todo muy fantasmal, es como que su fantasma pasa por ahí. Hacían algo, estaban entrenados para eso, para desconcertarte. Y esto te estoy hablando del año 91. Pues en tu caso hay como una situación ambivalente de rechazo y a la vez de atracción por lo siniestro, porque... Sí. Cuentas, por ejemplo, un tour de crímenes y criminales por Buenos Aires, donde reaparece el criminal conocido con un nombre que desde España parece bastante gracioso, que es el petiso orejudo. Sí, es muy gracioso también allá. Sí, también en Argentina es gracioso. Sí, es absurdo. Sí.
El petiso orejudo es un inmigrante italiano, él, ¿Pero qué quiere decir petiso? bajito como yo. Bajito. Pero mis orejas Bajito están bien. orejudo, sí. Sí, bajito orejudo. Y era realmente bajito orejudo, si lo pueden googlear después, es bastante impresionante él. Además, muchas de las fotos la policía lo hacía posar con la cuerda que usaba, mataba niños nada más, para matar a los niños, y él posaba con la cuerda, hacía como caras, ponía así, bueno, en fin. A mí me parece un personaje fascinante porque pertenece... Hoy día hay un mito acerca de esos inmigrantes europeos de los años 30 o 40 que todos venían a trabajar, que eran gente muy noble, etcétera, y muchos, por supuesto, era así, pero era un contingente de gente, y entre esa gente había de todo. Es un mito que se usa muchísimo, sobre todo para descalificar sobre todo a la población cuya herencia es indígena, digamos. Entonces, el petiso orejudo era un buen ejemplo del inmigrante malo. Era malo, malo. Y mataba chicos. Y a mí siempre me dio mucha pena que en ciudades como... Pero no solo Londres, ahora yo vengo de una residencia en la Costa Brava, Girona tiene un tour sobrenatural, Palamos tiene un tour sobrenatural, y no lo tiene Buenos Aires, es de loco. Entonces yo dije, bueno, vamos a imaginar un tour sobrenatural donde uno de los lugares principales es el del petiso orejudo. El petiso orejudo murió en la cárcel de Ushuaia, la cárcel del fin del mundo. Aparentemente lo mataron los otros presos porque les quemó el gato. Era malo, malo. Y no se puede hacer eso. Quizá lo podrías organizar tú, este tour por el Buenos Aires. Tranquilamente. Y pasó algo muy curioso porque ahí hay una especie de héroe anarquista que... Bueno, no importa, es un señor que hizo una acción violenta pero bastante heroica, que fue matar a un jefe de policía asesino, criminal, y estuvo en esa cárcel, pero este señor, que es un personaje revolucionario importante, no tiene una estatua. El que tiene una estatua es el petiso orejudo. Oye, en este libro, en Las cosas que perdimos con el fuego, Sí. Que es un libro ya es un poco extremo, pero no será todo lo extremo que será tu novela, Nuestra parte de noche, que ahora entraremos, pero aparecen ya mutilaciones, transformaciones malignas, en fin de curso Marcela se arranca las uñas, en Bajo el agua negra toda una población sufre malformaciones. Esto te lleva tocando lo que se llama gore. Sí, sí. ¿Eso no te genera inquietud meterte en esta área tan dura, digamos? No, creo que hay una parte, era lo que decía al principio yo defiendo que sean cuentos de terror, y los cuentos de terror tienen que tener esta dimensión física porque el cuerpo es finalmente lo único que tenemos y es lo más vulnerable de todo, y finalmente es a lo que más miedo nos provoca en todo sentido. Tenemos miedo a que se enferme, tenemos miedo a que no funciona, tenemos miedo a que sea atacado por violencia, tenemos miedo a que nos traicione por una adicción, bueno, quiero decir, el cuerpo es la última frontera, y el gore lo que hace es atacar eso. O sea, en el terror más clásico, esa última frontera era la casa, el hogar como el lugar que deja de ser, que es el terror gótico, ¿no? Las grandes mansiones, pero no solamente. Después, en el gótico un poco más moderno, la casa en general, el espacio cotidiano que debería ser el nido invadido por serpientes. Ahora, un paso más es el cuerpo invadido por el mal, la locura, la enfermedad, lo que sea, en este caso metaforizado a través del gore. Entonces no, o sea, yo creo que es un paso natural dentro de lo que estoy intentando hacer. Sí, por supuesto, para los lectores es el momento más, el momento que pueden decir, bueno, esto no me gusta. ¿Pero tú duermes bien después de hacer una escena de estas escalofriantes? Ah, yo perfecto. Bien, el siguiente libro, Nuestra parte de noche, Premio RAL de 2019, ha constituido, como ya decíamos, un fenómeno, y yo creo que desde la consagración de Bolaño, de Roberto Bolaño, con el mismo galardón, varios años antes, no se daba un fenómeno parecido en las letras hispanoamericanas de aceptación unánime y de difusión muy rápida y muy amplia, ¿no?
casi 700 páginas en los cuales yo creo que Mariana Enríquez consigue la ambición vargasiosiana del autor de Icida, que crea un universo literario cerrado en sí mismo que compite con lo real. Es la historia de Juan y de su hijo Gaspar envuelta en los siniestros designios de una orden que puede simbolizar muchas cosas, pero remite a un estado de violencia física y moral en la Argentina contemporánea. La novela arranca en 1980, en plena dictadura militar, da saltos adelante y atrás en el tiempo y en la geografía. Incluso tiene una parte ambientada en el swinging London de los años 60, que leyendo sus crónicas se entiende muy bien porque es un periodo que da la impresión de que te gusta mucho. Sí. ¿Cómo te planteaste esta novela y en qué momento decidiste que fuera tan ambiciosa? Yo venía de escribir muchos cuentos y una novela corta y básicamente me había cansado del formato corto y quería sobre todo la experiencia de la novela, que es muy distinta, por lo menos para mí, a la del cuento. Es mucho más inmersiva, es un poco esto de yo quería armar un universo cerrado y vivir ahí, vivir con los personajes. Tiene muchas etapas, tiene la etapa puramente imaginativa donde la novela crece en tu imaginación, después escribirla hay un primer cambio, pueden ser varios años, hay una lucha constante con el texto. La novela creo que es el único texto donde la historia y los personajes toman cierta autonomía hasta el punto en que da un poco de miedo, porque es como si tomaran decisiones solos, es un poco extraño lo que ocurre, realmente extraño, digamos, más allá de que sea extraño el tema que estés tratando, porque también le pasa a autores que no tratan temas extraños, pero tienen esa misma rebelión de los personajes. Es finalmente como una extraña dimensión, es una realidad paralela, y yo quería esa experiencia. Ahora, después le corté 200 páginas de ese libro. ¿Y cómo te organizaste para escribirla? Porque tú estabas trabajando como periodista, ¿no? ¿Ibas a la redacción, por ejemplo, o no? Sí, en ese momento todavía iba a la redacción, porque fue después de la pandemia que dejé de ir. Los diarios en Argentina se hacen por la tarde, así que me levantaba temprano, escribía la novela toda la mañana hasta el mediodía, comía y me iba, no tenía vida. Y me iba salvo los fines de semana que los dejaba para la vida. Estoy casada, no tengo hijos. Entonces, a la tarde era el trabajo y a la mañana era el trabajo también, pero de la novela. Y fue muy satisfactorio, porque fueron años de absoluta inmersión y obsesión con esa novela. Y siempre quise que fuera una novela de género. De hecho, lo primero que se me apareció fue la idea de la orden, estos ricos que lo que quieren es vivir eternamente, ¿no? Pero no como vampiros, sino tienen como otra manera, que un poco la tomé de la invención de Morel de Bioy Casares, o sea, es la conciencia puesta en otro cuerpo, porque yo quería que tuviese cierto sentido la maldad de esta gente, sentido en el sentido que uno pudiera empatizar, pues si uno va a vivir para siempre en una abeja, no tiene sentido, porque la abeja no sabe que es Mariana. En cambio, si Mariana puede vivir en otro cuerpo sabiendo que es Mariana, no importa mucho el cuerpo porque mi conciencia sigue en otra parte. Entonces había algo de, metafóricamente, hablar de la perpetuación del poder y del dinero, que casi siempre es en las mismas manos, las mismas familias, las mismas corporaciones, ahora con los mismos cuerpos también. Una idea casi de ciencia ficción. Pero bueno, y que ahora es medio posible, por otra parte, estamos cerca de estar ahí. Y eso fue el tema. Y después dije, bueno, ¿cómo lo van a lograr? Bueno, haría falta una cosa medio sobrenatural, tipo un dios que les indique, pero ¿cómo hablan con él? Bueno, es este medium, y ahí empezó, y después empezaron las napas políticas, sociales, metafóricas, etcétera, de la novela. Pero al principio fue absolutamente un impulso imaginativo, de género, de divertirme un poco y de alguna manera rara de salir de los cuentos que para mí son sí muy políticos y muy marcadamente impactantes. La novela tiene momentos fuertes. Divertirte un poco, pero es una novela que va más allá de divertirte, es una novela con mucha chicha. Claro. Tiene... Sí, pero eso y que al lector le toca, porque
Sí. tiene pegada, digamos. Sí, todo eso que fue muy pesado, digamos, muy pesado en el sentido argentino, quiero decir, como con mucho peso, vino después. Y fue muy rico para mí ir encontrándolo. O sea, ir encontrando esas dimensiones, hablar de la infancia, hablar de la juventud, hablar de la relación padre-hijo. Bueno, tú acabas de explicar que no tienes hijos, pero el tema de la paternidad es muy relevante, porque Juan Sí. quiere impedir que Gaspar sea medium de la orden, Sí. y hay toda una historia entre el padre y el hijo que es uno de los hilos conductores Sí. principales, ¿no?, de Sí. la novela. Yo no tengo hijos, pero es una decisión que no considero una decisión frívola, quiero decir. O sea, no es como, no tengo hijos, no me importa, no. O sea, a mí me parece que negarse a sí mismo, tener esa experiencia, es una decisión muy profunda, de alguna manera, con la que yo estoy muy contenta, pero no me parece una decisión, eso no me parece una decisión frívola. Entonces, creo que un poco quería explorarla ahí, en esa novela, y quería explorar también el tema de la herencia, o sea, sobre todo pensando en la paternidad, o sea, la transmisión de padres e hijos como un hecho histórico, o sea, es como qué traumas le pasa el hijo al padre, digamos, cuánto de esos traumas puede evitar pasarle y cuántos no, o sea, cuánto es la responsabilidad histórica también, o sea, no estoy hablando solamente de la relación padre-hijo en ese sentido, sino de la relación de toda una generación con la que viene después. Entonces, yo creo que ese termina siendo más el tema de la novela que lo otro. Pero cuando convocan demonios, son demonios. O sea, Hay rituales atroces, hay rituales cuerpos troceados, sangre. Sí, porque come, el dios come. Es un poco un festival casi en este sentido. Sí. Porque el dios come, sí. ¿No te dio miedo pasarte de rosca con este...? No. O sea, la idea, yo creo que está pasada de rosca la novela ya. Bueno, pero... yo creo que está... Dentro de pasarse de rosca, pasarse hasta un extremo que le hiciera inverosímil. Bueno, no es una novela, digamos, es una novela fantástica, ¿no? Es una novela fantástica. No, a ver, yo creo que el largo tiene que ver con ese tratar de no pasarse de rosca en este sentido. Yo necesitaba yo misma también, los personajes creérmelos, la situación, el lugar, la geografía, que fuese absolutamente reconocible y para que después cuando llegara el momento donde eso se desvía y va hacia otra realidad, uno ya estuviera en esa relación con ese niño, con ese papá que además está enfermo, con un auto muy clásico de los 80, con una ruta muy reconocible, con situaciones de ruta, o sea, entonces cuando aparece uno va a un hotel de pueblo, que es un hotel también muy como son los hoteles de pueblo, hasta que ocurre algo ahí, pero uno ya está con todo eso que son elementos conocidos. Para eso necesitaba largo, o sea, necesitaba la extensión de poder digamos, diseminar el cotidiano para que cuando apareciera el hecho que te saca de la realidad, no te sacara del verosímil, que son dos cosas diferentes. Y en ese sentido, yo sabía que si podía balancear ambas cosas, me iba a pasar de rosca, pero el pacto con el lector se iba a sostener. ¿Pensabas que podría llegar a ser tan bien recibida esta novela? Jamás en la vida. Y creo que no hubiese pasado sin la pandemia, con perdón de toda la gente que la pasó mal en la pandemia, y me incluyo, con perdón de mí misma. Pero en la pandemia creo que era un libro largo, había salido recién, era un libro que venía con un premio importante y que mucha gente dijo, bueno, sobre todo al principio, que la gente pensaba que iba a estar encerrada 25 días, me lo leo en estos 25 días mientras hago pan, leo el libro. Y como la prensa tuvo que hacer por Zoom y ahí todos estábamos aprendiendo a usar las herramientas remotas y toda esa cuestión, todavía el día de hoy viene gente a pedirme que le firme el libro y me dice, me salvaste la pandemia. Yo no entiendo cómo les pude salvar la pandemia con esa cosa con ese universo tan oscuro, pero bueno, está bien, cada cual su poción, pero yo creo que sin esa situación tan particular de encierro que te daba... Igual conectaba con la paranoia que estaba entonces en el ambiente. Exactamente, o sea, esa situación de encierro era como un escape muy
no sé por qué resultó como muy adecuado. Pero después, cuando la novela empezó a tener otro circuito, como un circuito internacional, y eso era como la segunda prueba, donde para mí era, bueno, si ya resuena en otros lugares, y funcionó. Oye, hablábamos antes de que empezara el acto, de ciudades que tienen secretos, que tienen misterios, y Buenos Aires está claro que lo tiene. Ha dado alguna novela gótica como Sobrehéroes y Tumbas de Sábato, que algunos hemos visto como un antecedente de tu libro. Totalmente. ¿Qué tiene Buenos Aires? ¿Hay un fondo especialmente oscuro? Sí, yo creo que sí. O sea, Buenos Aires es una ciudad que tiene muchísimas... para una ciudad, digamos, del nuevo mundo, por decirlo de alguna manera, tiene algo, primero que está muy aislada, y aislada geográficamente, y ese aislamiento social hace que también sea una ciudad que tiene sus particularidades, a pesar de que por supuesto es una ciudad de una metrópolis latinoamericana con todo lo que eso implica. Hay cosas que se hacen en Buenos Aires que no se hacen en ningún otro lugar. Al verla también tiene cierta decadencia, sobre todo lo imponente que fue la ciudad en los años 30 y que todos esos edificios se mantienen y no están, algunos están mantenidos tal cual, porque hay palacios, quiero decir, palacios de esa época, ¿no? De los años 30, 40, que ahora son museos. Tiene en este momento además tiene toda la mezcla de la población nativa con los inmigrantes de literalmente todas partes del mundo. Sin ir más lejos, mi barrio en Lanús era un barrio sobre todo de lituanos y croatas. Bueno, ellos decían yugoslavos en ese momento. O sea, la mayoría de mis vecinos no saben de dónde son, todavía están discutiendo si son serbios, croatas, kosovaros. Porque eso como que vino después. Y en consecuencia también tiene como todas también las creencias con las que vino todo el mundo, y la gente de todo el mundo, y las diferentes, bueno. Y luego está como esa especie de élite cultural un poco rara. Son raros. Manuel Mujica Lainez era muy raro, estaba obsesionado con Bomarzo, que es un jardín en Viterbo, cerca de Roma, hizo una novela extraordinaria sobre eso. Gustos muy particulares, Borges con Islandia. Es una cultura muy sofisticada que crea una dicotomía con un país tan rico y a la vez con tantas dificultades, ¿no? Sí, y en todas partes es así, ¿eh? Uno va al norte, a cualquier provincia del norte, que son de las provincias más pobres, y se encuentra una galería de arte con un tipo que está pintando como Gustave Moreau. Y un psicoanalista. Y un psicoanalista, por supuesto. En el 2013 publicas un libro que ahora reeditado ampliado, que es muy original, me ha parecido muy original, que se llama Alguien camina sobre tu tumba, mis viajes a cementerios, que es una combinación de libro de viajes, autobiografía, historia de los lugares, y con esa sensibilidad muy genuina y muy especial para lo siniestro. Y ahí sale Bomarzo, está en Italia, la Recoleta de Buenos Aires, que Mariana aprovecha para contar la complicada historia del cadáver de Eva Perón, por ejemplo. Después me preguntan, pues escribo terror. Repasas el erotismo de las estatuas, describes los conflictos que en muchos casos han llevado a la gente a reposar allí, gente ilustre, y cosas extrañas como esas cruces de la isla Martín Grande que siempre quedan torcidas. Sí. ¿Por qué siempre quedan torcidas esas Bueno, cruces? un señor me dijo que era el molde. Pero es mejor pensar en una fuerza oscura, ¿no? Otros me decían que estaban marcando las tumbas de los suicidas, otros de los muertos de la fiebre amarilla. Bueno, hay diferentes teorías. Y otro incluso de una especie de sociedad secreta fourierista que aparentemente habría funcionado en una isla cercana en Brasil. Pero lo del molde me pareció totalmente desconcertante, porque hay tumbas con casi 80 años de diferencia, no cambiaron el molde.
No, o sea, no, hay algo ahí misterioso, oscuro, que puede ser que sean los suicidas, porque la gente a veces tiene un tabú con eso, pero no entiendo por qué no me lo dicen. Además, en ese viaje en particular, la guía, me acuerdo que cuando empezó el tour, digamos, no sé quién le preguntó por el cementerio, si se enterraba gente, y ella dijo, no, aquí nadie se muere. Y yo digo, ¿cómo aquí nadie se muere? En la isla, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a decir eso? Hay gente muy rara en esos lugares, por eso también es fascinante hacerlo. Bueno, en algún caso te lleva a cometer un acto delictivo porque en las catacumbas de Montparnasse te llevas un hueso. ¿Por qué querías un hueso? Porque soy fanática de un cementerio, yo soy fanática de cementerios, perdónenme, pero estoy así de loca. Un hueso humano, Sí, sí, claro, no claro. de perro, digamos. No, yo sé, además soy totalmente consciente del nivel de falta de respeto que es eso. Pero bueno, a mí me gusta mucho, ¿cómo decirlo sin que sea raro? Bueno, es raro. Me gusta mucho un cementerio que se llama el Cementerio de los Inocentes en París, que no existe más. Ese cementerio fue trasladado ahora a lo que son las catacumbas de Montparnasse. ¿Por qué me gusta? Aparecen muchas novelas que me gustan, en muchos textos que me gustan, y es un cementerio famoso por la convivencia de mercado con muerte, había prostitutas en el cementerio, pero también había notarios. Era un lugar donde se vivía con la muerte, y me llama muchísimo la atención lo que ocurría en ese lugar. Y el traslado de esos huesos que se hizo de una manera muy solemne, de noche, a lo que eran las afueras de París en ese momento, ahora es Montparnasse, que es pleno centro, pero entonces, de noche con velas, con monjes y en carros que llevaban los huesos, que me parece increíble. Entonces entré a la catacumba, llovía afuera muchísimo, entré con una pareja italiana, esto con todo respeto, pero el italiano se asustó porque los huesos están cerca y se desmayó. Y la mujer estaba muy avergonzada, porque además cuando uno se desmaya en las catacumbas no hay ascensor, hay que sacarlo, entonces había que ir a buscar arriba de vuelta a esta pobre gente que trabaja ahí, llevarse al italiano que no reaccionaba, pero estaba vivo, pero estaba muy a la paura, estaba aterrorizado. Bueno, porque además cada vez que se despertaba pobre estaban los huevos, en fin. Y se volvió a desmayar. No, y la mujer estaba tan avergonzada y le decía unas cosas terribles. Entonces, bueno, lo que ocurrió es que todos se juntaron a ver esta escena y yo dije, ahora es mi oportunidad. Entonces agarré un huesito y me lo puse acá. Y salí perfecto. El hueso viajó por toda Europa. Porque yo llegué a Francia y después me fui a Italia, después me fui, este era un viaje de juventud, último viaje de juventud así con algún dinero que había ahorrado. Pasó por acá, por España, llegó a Buenos Aires, con lo cual, ya después de las Torres Gemelas, todo, con lo cual yo les puedo decir que no es tan bueno el control de seguridad. Si ustedes... ¿Y dónde tienes el hueso ahora? En una especie de altar con cosas raras que hay en mi casa. Eso es como de personaje satánico de tu novela. Sí, bueno, pero es lindo. Se llama François porque... Bueno, tenía por un nombre francés, aparte, bueno, en fin, pasó eso. Ahora se está por editar el libro en Francia, ya estuve con mi editora ya, hace unos días en Nantes, y le decía, Marín, saquémoslo, hagámoslo como más ficcional que esto, que lo otro. Ella me dice, de ninguna manera, me dice, es buenísimo, los franceses no va a pasar nada, aparte cómo demuestran, decís que es mentira, ahora mismo puedo decirle es mentira, en realidad es autoficción. Pero, y me empezó a contar que su padre se había robado una calavera entera, no de ahí, sino de otro lado, y que tenía el gorrito de Jacques Cousteau. El gorrito colorado. Así que me dice, no te preocupes, me dice, es muy necrófilo el francés. Le digo, bueno. Bueno, todos los médicos manejan alguna calavera en algún momento, pero esto tuyo era patrimonio nacional. Sí, sí, porque después te dan además una cosa que dice Patrimonio Nacional de Francia. Mi madre, que es médica, está tan enojada con esto de considerar una falta de respeto enorme, que yo reconozco que lo es, pero él vive bien en casa. Que no me quiere decir qué hueso es. ¿No has llegado a saberlo en todo este tiempo? No, porque creo que no está entero, entonces yo miro cosas y no me doy cuenta. Y mi madre
lo vio una vez y me dijo, ¿qué es eso? Porque se dio cuenta que era un hueso auténtico. Y le conté la historia, me dijo, mi mamá, yo no te crié para eso. Bueno, fue un momento con mi madre. Le digo, bueno, está bien, pero contame de qué hueso es, porque vos sabés, me dice, jamás te voy a decir qué hueso es. Y así estamos. Oye, y en Nueva Orleans, allí tocaste vudú, ¿no? Ahí fui, hay un pequeño museo del vudú muy lindo en el sentido de, quiero decir, que es bastante genuino dentro de todo, aunque no hay, no sé si hay un vudú real ya en Nueva Orleans, pero sí hay gente que tiene mucho respeto con la tradición y es un museo muy, muy bonito. Me compré una pata de pollo que pensé que era de plástico y era una pata de pollo real. Y también te la llevaste a tu casa. Sí, pero esa la compré. Pero está en el mismo altar que tienes. Estaba porque se pudrió. Pero sí, estaba en el mismo altar. Pero me tienen que avisar que es una pata de pota auténtica. Estaba disecada, pero se ve que mal. Oye, en tu libro sale el cementerio de Pobla Nou de Barcelona, Sí. pero Mallorca no sale. ¿Conoces algún cementerio Lo conocí, de Mallorca? fui acá con una amiga que está por acá, fuimos, me compré un librito y que sea una próxima edición, porque mi idea de ese libro es que sea una especie de libro infinito. O sea, yo sigo visitando cementerios porque a mí me gusta, no lo hice para el libro. Yo lo hago durante mi vida, entonces voy juntando cementerios. Entonces ahora, cada vez que se agota alguno, que no pasa mucho porque es un libro un poco raro, pero por ejemplo, se terminó el de México. Entonces yo le dije a las chicas de México si quieren agregarle. Y me dijeron, sí, ¿cuáles tenés? Le digo, tengo el de los ingleses en Roma. Tengo el de Reykjavik en Islandia, tengo el de Mallorca. Después de todos esos que tengo que elegir 5 o 6 o a lo mejor les mando 20, no tengo ni idea. Lo que ellas quieran. ¿Y de Mallorca cuál pondrás? A lo mejor no me acuerdo cómo se llama el que fui. Es claro, ese. Oye, es precioso. Después de esta inmersión en el mundo de los muertos, ¿tú qué crees que hay después de la muerte? Nada, paradójicamente. Por eso creo que que tengo como esta obsesión con los fantasmas, con saber algo. Yo nunca vi algo paranormal, nunca sentí algo paranormal. La gente me dice, este lugar tiene malas vibraciones, yo no me doy cuenta de nada. ¿Cómo te animás a meterte? O sea, mi sensación de la vida es absolutamente material. Incluso cuando era chica creo que es una sensación de búsqueda de trascendencia que tengo desde chica. De chica mis padres son ambos socialistas, muy racionales, etc. Mi mamá es médica, o sea, mi papá era ingeniero. Y yo a los 5 o 6 años decidí ser católica. Estaban frustrados. Y tengo todas las vacunas. Estoy bautizada, que lo tuvieron que hacer un poco por obligación. Me bautizaron a los 5 años. Hay una foto que es alucinante, que alguna vez la voy a publicar en algún lado porque es alucinante, porque son los años 70 en la Argentina. O sea, está mi madre con los anteojos con marco, parece Jackie Kennedy, pero con pantalones. Mi padre, que era muy parecido a Yasser Arafat. Mi tío, que es su hermano, que en consecuencia también era parecido a Arafat, y tiene además como una cosa palestina y anteojos negros, o sea, es como son la OLP, es peligrosísimo. Mi padrino, fanático de Creedence Clearwater Revival, así con el no sé qué, y su mujer, una chica hija de polacos, rubia, pero largo, que parece del clan Manson. Y yo, de 5 años, y todos así. Menos yo de 5 años, feliz porque me parecía todo alucinante, pero un niño grande. Porque claro, en medio de la dictadura, no tener un niño bautizado, escolarizado, era sospechoso, porque mis padres no estaban casados por iglesia, porque eran totalmente, bueno, mi mamá es todavía, totalmente anticlericales. Bueno, yo me fasciné por todo, leía todo el tiempo. Para mí era la Biblia, la Odisea y los mitos griegos, era todo lo mismo y todo me parecía absolutamente fascinante. Bueno, y lo que me pasó es que tomé literalmente la historia cuando te dan la confirmación que te dice que vas a ver a Cristo. Y por supuesto, es una metáfora.
pero yo estaba esperando, el señor no se presentó, me acuerdo que le di 48 horas. Me pareció prudente, ¿no? Sí. Porque entre, bueno, A era Dios una no cosa, se le puede poner plazos. no se le puede, pero bueno, no ocurrió y ahí dije, bueno, esto no es verdad. Pero más allá de como el chiste, hay algo de ese momento que a mí no me basta. Yo quería que existiera un después. Entonces lo que a mí me pasa en general es que yo no lo creo racionalmente, pero y cada vez más tengo un respeto profundo por la gente que tiene fe, porque me parece que digamos que es un salto humano incluso, muy genuino y muy importante que yo no pude dar nunca. Y creo que hay en la búsqueda esta de los fantasmas, de lo macabro, hay algo que está relacionado con eso, con una necesidad de ver qué hay más allá y no conformarse con este mundo, algo así. Pero cuando dices que racionalmente no crees en los fantasmas, me recuerdas una vez que escuché a J.K. Rowling decir que no creía en la magia. Bueno, pero yo le creo que no creía en la magia, porque hay algo de querer inventarla que tiene que ver con querer hacerla propia porque no está. Si no hay nada después de la muerte, ¿cómo nos tenemos que relacionar con los difuntos? Con respeto y con memoria, sobre todo. Esto, con respeto, después de lo que hice con el hueso, no me va a creer nadie, pero con memoria sí, porque creo que los difuntos son parte de la historia. Eso yo creo que tiene que ver muchísimo con la experiencia argentina y latinoamericana de las dictaduras y sobre todo con los diferentes procesos de memoria histórica en nuestros países. Argentina en ese sentido no hay tantos motivos para estar, yo no soy muy nacionalista tampoco, pero no hay tantos motivos para estar orgullosos de cosas que pasaron en mi país, pero ese proceso de memoria histórica sí es algo que me enorgullece porque no es tan común. O sea, en muchos países que han tenido bueno, en este caso una situación de terrorismo de Estado de tantos años, el proceso luego hacia la democracia fue un proceso que puede ser de la transición chilena, que incluyó a Pinochet, etcétera, ¿no? Hay diferentes maneras. Pero la decisión de decir, bueno, estos fueron crímenes, porque los cometió el Estado, y después sí, estaban las organizaciones armadas que también cometieron crímenes, pero son diferentes responsabilidades porque el Estado no debe perseguir como si fuese un Estado delincuente, o sea, no puede torturar, hacer desaparecer, no decir a los familiares que se hizo, sino que el Estado tiene que actuar con la ley, incluso de manera represiva, pero con la ley, no puede actuar de la misma manera o peor que las organizaciones armadas. Y llevar eso a un juicio y después hacer un trabajo de memoria que incluye desde poner placas conmemorativas de los lugares donde se secuestró gente hasta convertir a los lugares donde hubo campos de concentración en espacios de memoria y qué sé yo. Por un lado, produce una hipertrofia de la memoria, con lo cual todo el mundo, incluso los ciudadanos argentinos, están cansados de esto, pero por otra parte hay muchísimo una conciencia, yo creo, histórica, de lo que pasó y de la no repetición. Esto lo estoy diciendo mientras en Argentina puede ganar las elecciones un candidato negacionista, pero bueno, esto es nada, que no hay que confiar en la gente, el ser humano es la cosa menos confiable que puede existir. Pero el proceso estuvo bien y duró durante muchos años. Y a mí, digamos, me llama mucho la atención cuando en otros países me encuentro con que procesos de esta manera fueron olvidados, no se habla del tema, no sé, en Argentina se habla permanentemente de eso. Y yo creo que tiene que ver eso, incluso en el libro, yo creo que finalmente la fascinación por la tumba es la fascinación por, bueno, el cuerpo está acá. No importa si el cuerpo no tiene una trascendencia, de tener el cielo, el infierno o lo que sea, no importa. Alguien lo recuerda, puso un epitafio, alguien le puede dejar flores, alguien lo puede ir a insultar, alguien, no sé, lo que sea. Pero terminó su historia acá, no tirado desde un avión en el río, o no en una fosa común debajo de una autopista, o no muerto en el mar tratando de emigrar hacia otro país. O sea, creo que hay algo, digamos, de
de eso que también me fascina de los cementerios, en el sentido de una historia que se termina. El filósofo español Eugenio Trías escribió un libro que se llama Lo bello y lo siniestro. Extraordinario libro, sí. 3 categorías estéticas: lo bello, lo sublime y lo siniestro. Dice que para que una obra de arte funcione, más o menos, tienen que estar los 3. ¿Estás de acuerdo con Sí, esto? totalmente. Ese libro me parece, es un libro de cabecera. Es un libro de cabecera. Sí, total. Se dice, ya 2 cosas más y ya pasamos la palabra al público. Se dice que estamos viviendo un nuevo boom de literatura hispanoamericana, parecido al que hubo en los años 60, que eran todo hombres, pero que ahora son básicamente mujeres. ¿Estás de acuerdo con esta apreciación? Yo creo que hay un momento muy importante de la literatura hispanoamericana en este momento, y creo que debería incluir más escritores varones. Creo que hay enormes escritores varones en este momento escribiendo, algunos igual o mejores que muchas de las escritoras que se difunden o que llegan, y que les tocó un momento histórico complicado en ese sentido, porque el mercado busca voces de mujeres, pero que también creo que paradójicamente es bueno para ellos, porque como se les presta menos atención de la que habitualmente se les prestaba, este momento de estar en un lugar de menos visibilidad, que es tradicionalmente el lugar de las mujeres, les permite escribir cosas mucho más arriesgadas. Sí. Y creo que después al principio no tanto, pero después de 10 años de este proceso, yo estoy leyendo libros de escritores de mi edad y un poco más jóvenes, extraordinarios. Y que lamento que esta especie de gran momento, no sé si boom, pero sí gran momento de la literatura que se escribe en América Latina no los incluya. Lo digo desde una posición absolutamente... yo me considero una mujer feminista, pero creo que es una tontería del feminismo excluir para ocupar un lugar, quiero decir. O sea, creo que el lugar, cuando lo ganaste y hay que sostenerlo. Pero bueno, quizá también es porque en el mundo cultural interesa de vez en cuando tener categorías que puedan explicar momentos, ¿no? Sí. Y claramente es un momento de las escritoras. Es claramente un momento de eso, pero hay una... Lo que quiero decir es que no es solamente eso, que es un gran momento para todos. También hay una literatura de las personas trans que al fin pueden escribir, que también es impresionante y que es bastante diferente a la experiencia de una persona trans de países más ricos, quiero decir. O sea, esta es una experiencia mucho más callejera, mucho más ligada a la prostitución, a la represión, a la militancia política, y por fin también puede llegar eso. Pienso Claudia Rodríguez, Camila Sosa Villada y un montón. Así que sí, no sé si es un boom, pero me pone contenta que vuelva a haber buenos libros y que tengan visibilidad, porque buenos libros hay siempre. Supongo que después de un libro de tanto éxito como Nuestra parte de noche debe dar un poco de vértigo empezar el siguiente. Entonces mi última pregunta es, ¿en qué estás metida ahora? Salió un libro el año que viene por Anagrama de Cuentos y estoy escribiendo una novela. En el medio escribí un libro para Chile sobre... Bueno, es una locura. ¿Qué locura? Es un libro... Yo soy muy fan de una banda inglesa que se llama Suede. Y a mí el fenómeno del fan y del fandom me parece extraordinario. Entonces es un libro casi un memoir, yo diría. Un libro de memoria sobre los años 90, sobre la experiencia del fanatismo. Está un poco en mis artículos. O sea, Lord Byron tenía fans. Lord Byron tenía mujeres que le escribían cartas donde le decían: yo sé que yo soy la mujer de la que usted está hablando en este poema de Childe Harold. Y esta mujer es una mujer casada que, si esta carta le encontraba a la persona indicada, esta mujer quedaba en la calle, absolutamente en la calle, porque en ese momento no podía tener posesión de nada. Y se estaba arriesgando por una cosa fantasiosa, quiero decir, así como las chicas ahora hacen colas por Harry Styles, es lo mismo. Entonces, es una historia de todo eso muy casual, digamos, y también el rastreo en literatura, que hay bastante literatura sobre eso. Y yo como fan soy el ejemplo, digamos, o sea, como digo, bueno, pasa esto.
O sea, cuando hablamos de que la música te acompaña en la vida, bueno, significa esto. Esta canción a mí me acompañó para esto. Eso lo saqué en Chile. Es una colección que no es exactamente eso, pero yo decidí hacer eso. El libro de cuentos ya está listo y ahora estoy trabajando en una novela. Da un poco de vértigo, pero también me parece que es un... A ver, lo que a mí me pasó con Nuestra parte de noche fue que todo ese reconocimiento, por decirlo de alguna manera, lo noté tarde, porque fueron los 2 años de la pandemia en el medio. Entonces, cuando empecé a recibir la reacción, a mí me quedaba lejos el libro. Entonces, creo que eso me ayudó un poco a que el próximo no sea tan... O sea, no tuve la... Asimilarlo gradualmente. Claro, no tuve la sensación inmediata de a los 6 meses decimos, bueno, necesitamos otro. No, la gente estaba lavando las verduras con lavandina, con no sé cómo se dice acá. Pero, digamos, estaban en otro tema. Y después cómo empezamos a viajar, nos ponemos la mascarilla, la sacamos, está en Francia sin mascarilla, en España con mascarilla. Bueno, o sea, como que había toda una cuestión. Y después apareció como este fenómeno medio fan, que también te tranquiliza de alguna manera, porque vos sabés que hay gente que como los músicos, ¿no? Que va a tolerar un disco malo, esperar el otro después, o sea, si no sale bien. Hay fidelización. Hay fidelización, sí. Muy bien, yo creo que tenemos un cuarto de hora para preguntas del público y, en fin, les animo a que las hagan. Hay un micrófono por aquí. Bueno, Mariana, ¿qué tal? Hola. ¿Todo bien? Sí. Bueno. Vos en una entrevista con Infobae hace poco calificaste a Milei como un personaje siniestro. ¿Vos creés que, sí, yo también lo creo, sí. ¿Creés que podría ser parte de algún personaje de tu obra? Por ejemplo, yo lo comparo con Mercedes, de Nuestra parte de noche. Bueno, no es tan malo, creo. No es tan malo, no. No, porque yo nunca me ocupé así como del poder directamente, pero sí me llama poderosamente la atención que sea el segundo en la historia argentina con mucho poder, que es espiritista, ¿no? Porque el anterior fue José López Rega. Igual su espiritismo es con perros, eso sí le envidio mucho a su historia, porque él tenía un perro, para los que no sepan, candidato a presidente de la Argentina, tenía un perro que se llamaba Conan, murió Conan, es un perro, porque lo clonó. Lo clonó por $100.000, creo, y ahora tiene 5 Conans. Eran 6, pero uno se murió y le dice el angelito. Y él habla con el angelito, a través de una medium de perros. ¿Qué hay? En todas partes. Tengo una amiga pobre que también se comunicó con una medium de perros cuando se murió la suya, ella estaba en un momento dramático. O sea, es una estafa generalizada esa, quiero decir. Y él dice que Conan es uno de los 5, los otros 4, no sé, no tienen alma. Supongo, los otros 4 animales, pero él los cuida a todos igual. Y estos le hablan y Conan le da consejos para gobierno. A mí esto me parece un nivel es siniestro, pero es tan grotesco que lo envidio profundamente porque digo, esto podría, o sea, es un poco mucho para un cuento, pero sacándole un poco de elementos para que no sea tan bizarro, tan barroco, podría llegar a ser un cuento. Porque además, viste, parece que tiene una relación con la hermana. No sé cómo hemos llegado a esto. ¿Eh? Sí, la hermana es medium porque él se peleó con la anterior medium, entonces la hermana estudió para medium. A ver, a mí me parece es tan barroco y al mismo tiempo es tan triste, porque esto lo que significa en el fondo es el total fracaso de la política tradicional y sobre todo del progresismo. O sea, porque el discurso progresista le prometió algo a la gente que no lo cumplió, la gente vive con mucha inflación, vive peor que antes, nuevamente se está exiliando económicamente muchísimo. Y lo que pasa es este devenir histórico de las derechas en una cosa muy estrafalaria, por decirlo de alguna manera. Entonces tenés Trump, Milei, Bolsonaro, Giorgia Meloni, bueno, ¿no? Y bueno, y entramos en ese tren de la historia con uno de los personajes más particulares. Además, los que no lo vieron pueden poner un video, cualquier video es una joya. Pero malo no sé si es.
O sea, malo perverso, quiero decir. Es una persona desequilibrada. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Mariana. No, de nada. Yo solo me he leído Nuestra parte de noche y te descubrí hace nada y me has hecho pasar un verano terrorífico. Me alegro mucho. Me ha llamado la atención que digas que tú no crees porque a mí me has hecho creer en cosas que me parecían... O sea, has hablado de la inmersión de tu novela. Yo he pasado mucho miedo y me has hecho lo que te decía, ¿no? Creer en cosas en las que no he creído. De pronto me has hecho volver a The Yellow King, que es un libro como sobre... ¿no? Fan. Claro. Tú, de verdad, me estás diciendo que después de escribir esto, tú, aunque sea durante el proceso de trabajo, no has creído de verdad en algo como... Es que a mí me has hecho... Me has vuelto loco, ¿eh? Hay algo que sí te voy a decir como concesión, no, pero hay algo que... Hay una superstición... Tuve un momento sumamente supersticioso que es el siguiente. El libro está lleno de fórmulas mágicas tomadas de tablas de Salomón, o sea, como de textos ocultistas reales de Eliphas Levi, de Crowley, de sigilos de Austin Osman Spare. A mí me interesa mucho esa parte de la magia del caos, digamos, ¿no? Y de la magia de Telema, de Crowley. Bueno, los cambié. Las invocaciones que están no son exactamente como son. ¿Por qué los cambié? Para que no haya una persona que se lo crea, invoque y provoque un desastre. Entonces creo que en algún punto inconsciente debo haber creído, porque si no, si creo que la fórmula no funciona, la dejo tal como está. Pero hubo algo ahí, y el otro día escuché en un podcast un reportaje a una película que te recomiendo que se llama The Dark Song. Es una película irlandesa, una canción oscura, quiere decir eso. Es una película irlandesa sobre un ritual de estos, de magia del caos. Es un ritual de Aleister Crowley, de hablar con el ángel custodio, que puede ser, por supuesto, un ángel caído, quiero decir, ¿no? Porque en magia no hay... Magia no es religión, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, el director contaba que también todos los símbolos que aparecen y qué sé yo, están todos modificados o inventados por él, porque le pasó lo mismo. Dijo, por si acaso. Por si acaso. Así que no creo, pero qué sé yo. Muchas gracias. Aquí. Te quería preguntar, ahora que decís que cambiaste algunas cosas, me viene el ejemplo de Disney. Está la película Bambi, que quieren cambiar una escena, la escena donde se muere la madre, porque parece que los chicos se traumatizan, ¿no? Sí. Entonces yo había pensado en el guionista, cuando escribe esa escena, y hay un momento en que él sabe que los chicos van a llorar, ¿no? Sí. Entonces digo, si vos tenés que medir el grado de terror que vas a producir y que te contenés voluntariamente, o que por meter el dedo digas, te vas a cagar de miedo. ¿Me entendés, no? No, y sí, entonces, ¿qué sí. punto hay en tu intimidad de sadismo, digamos, en te voy a meter más miedo, o de contención, ¿no? Pero me interesa la parte del sadismo. A mí me cuesta, a mí también, porque me cuesta mucho contenerme en general. Y además creo que pasa algo. No todo el mundo le tiene miedo a lo mismo, no todo el mundo se asusta con lo mismo. Entonces hay que tener como una caja de herramientas, ¿no? O sea, como decir, bueno, acá voy a hacer esto, pero quizá el que lo lea no le dé miedo. Entonces la otra escena va a ser más contenida, porque hay gente que le da más miedo a la sugerencia. Y hay gente que le da más miedo lo oculto. Y hay gente que le da más miedo lo fantasmagórico. Y hay gente que le da más miedo lo que afecta al cuerpo, la herida, que le da asco. Y hay gente que le da más miedo el susurro en la oscuridad. Entonces es tener una caja de herramientas de todo lo que podés usar, y algo va a funcionar de todo eso. Pero no, a mí detenerme me cuesta mucho. Pero nunca te ha pasado que te digan, el editor, ¿te ha ¿Otra pasado persona? por este? No. Y no le hago caso si me dice eso. No, a mí me parece una tragedia cultural todo el tema de porque la gente se asuste, se impresione o se ofende, hay que quitarle cosas. Si se asusta, no lo lea. ¿Qué problema hay? No lo sabes
Y bueno, pero eso yo no me puedo hacer cargo como persona que escriba de la sensibilidad, de la hipersensibilidad ajena, solucionenlo. Tenemos una última pregunta allí. Mariana, al hilo de esta última pregunta, me da curiosidad a ti, en una infancia que nos has contado que tenía en la realidad alrededor de ti un ingrediente pues inquietante, casi pues de historia de miedo. ¿A ti te contaban historias de miedo? Y me gustaría que nos contaras si te parece que es interesante o aconsejable, hay algo productivo en que a los niños les cuenten historias de miedo. Me contaban muchísimas historias de miedo mi abuela, que además me decía que eran ciertas, no eran que... Una de ellas está en uno de los primeros cuentos, es el desentierro de la Angelita. Esa es una historia de mi abuela que me decía que su hermana estaba enterrada en el fondo de la casa y que lloraba cuando llovía, la muertita. Y algo debía haber, porque ella le tenía mucho miedo a la lluvia. Ahora, la niña la habían enterrado aparentemente en la parte de atrás de la casa, pero en donde ella vivía, en el norte, en Corrientes, no donde estábamos en ese momento, pero ella no me lo aclaraba. No me decía era ella, entonces yo cada vez que llovía estaba esperando y no la escuché nunca a la niña. Ahora, yo creo que el niño en general está naturalmente relacionado con lo fantástico. No se asusta tanto. O sea, no, creo que lo que le tenemos más miedo a esas cosas somos los adultos, no los chicos. Los chicos viven en un mundo donde lo mágico, donde las posibilidades son infinitas y está descubriendo el mundo, entonces es una parte del mundo totalmente, en general se divierten, y si no, si lloran una noche, no sé. A mí no me parece muy... Todo lo que es ficción me parece que tiene que haber una total libertad en eso. Y yo sí creo que es... A ver, una historia de miedo a un chico le puede dar muchísimo miedo o lo puede divertir mucho. A mí, cuando era chica, me daba miedo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Piénsenlo sin la carga de costumbre y la carga religiosa. Está un señor con el pecho abierto así, con un cos vivo, aparentemente, hasta donde sabemos. Es un espanto eso. Eso comparado con cualquier relato de terror para chicos, que es el fantasmita bueno que viene, es una tontería el fantasmita bueno que viene. Quiero decir, y hay o un chico que esté jugando en internet, por ejemplo hoy, y esté buscando en Instagram o lo que sea, y vea algún reel o algún TikTok con los chicos asesinados en Gaza, por ejemplo. Yo en nuestra parte de noche uso eso, una niña que murió, que lo pasaron por televisión en la erupción de un volcán en Colombia. Eso fue Omaira. Omaira fue para mí más terrorífico que cualquier cuento que me haya, y era la pura realidad. Entonces yo no veo que en la ficción haya ningún tipo de problema en ese pacto con un adulto, con un grande o con lo que sea. O sea, es como, son emociones que tienen que ver con la imaginación. La vida real da muchísimo más miedo y traumatiza muchísimo más, yo creo. Bien, muchas gracias Mariana Enríquez por explicar también este rico, inquietante y cargado de acontecimientos y de historias universo literario que tienes. Muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias a ustedes.